Esto pasó hace 3 años. Tenía 35 años y trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional de Sierra Verde. Siempre había amado la naturaleza y llevaba una vida tranquila. Pero todo cambió cuando mi hermano desapareció. Regresé a los lugares donde solíamos acampar. Necesitaba entender qué había pasado. Monté mi tienda en un claro que recordaba bien. El lugar se veía normal, pero algo en el aire me inquietaba. Mientras clavaba la última estaca, vi una extraña marca en un tronco cercano. Era un rasguño profundo, algo que nunca había visto. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo. Esa noche, mientras contaba las estrellas, escuché algo. Pasos se acercaban lentamente. Quizás era un ciervo, pensé. Me levanté y miré hacia la oscuridad. No vi nada, solo sombras. El silencio que siguió fue asfixiante. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Volví a la cama, pero no podía dormir. Sentía que alguien me observaba, aunque me repetía que no había nada ahí fuera. Pasaron los días y decidí explorar un poco más. En el sendero descubrí huellas en el barro. Eran grandes, profundas, y no parecían de un animal común. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, pero solo encontré más preguntas. Algo extraño había en la forma en que los animales locales se comportaban. Evitaban los caminos que solían cruzar. Noté que estaban inquietos. Un campista me comentó que había visto algo moverse entre los árboles. No sabía si creerle, pero el miedo en su rostro era real. A medida que la semana avanzaba, mi ansiedad crecía. Una tarde, mientras preparaba la cena, vi a un grupo de pájaros volar repentinamente hacia el cielo. Su canto se apagó y una profunda calma me envolvió. Mi corazón latía rápido. Me di cuenta de que estar solo en el bosque no era tan agradable como solía pensar. Me preguntaba si estaba a salvo o si había tomado una decisión equivocada al volver. En mi última noche me tumbé en la tienda. Escuché susurros. No había viento, pero sentí como si alguien hablara. ¿Vas a buscarlos? Era una pregunta. La incertidumbre me envolvió. Entonces escuché una respiración detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Era mi hermano. ¿Era una advertencia o estaba perdiendo la razón? Me levanté de un salto. La oscuridad creció tanto que me llenó de miedo. Entonces, justo delante de mí, vi una figura. Estaba allí, mirándome. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía su presencia. Mi cuerpo respondió por instinto y corrí, pero el miedo me perseguía. Soltarme de ese lugar y de esos recuerdos era más difícil de lo que pensaba. No sabía si quería escapar de algo o si debía quedarme y enfrentar lo que realmente había en la oscuridad. Capítulo 2. Ecos del pasado. Corrí sin parar. Las ramas arañaban mis brazos y la oscuridad se cerraba a mi alrededor. El eco de mis pasos resonaba mientras trataba de encontrar mi camino. Me detuve. El aliento entrecortado me hizo sentir más vulnerable. Miré hacia atrás, pero no había nada. La figura había desaparecido, pero su esencia seguía presente. Me senté en una roca, tratando de calmarme. No podía dejar que el miedo me paralizara. Recordé las historias que me contaba mi hermano sobre criaturas y leyendas del bosque. Aquellas historias parecían cuentos de hadas entonces, pero ahora se sentían mucho más reales. ¿Era posible que algo así estuviese acechando aquí? Decidí regresar a la tienda, aunque la idea me aterraba. Tal vez lo que había visto no era real. Tal vez mi mente me estaba jugando una broma tras días de estrés. Mientras caminaba, sentí la mirada de los árboles. ¿Me estaban observando? El silencio estaba cargado con una tensión desconocida, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Al llegar a la tienda, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de salir. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Entré cautelosamente y revisé cada rincón. Todo parecía estar en su lugar, pero una sensación de intrusión me invadió. Esa no era mi tienda, era un refugio temporal que se había vuelto en mi prisión. Decidí salir nuevamente y explorar, tratando de encontrar claridad. El aire estaba fresco y el cielo comenzaba a clarear. Un nuevo día podía traer respuestas. Caminé hacia el sendero donde había encontrado las huellas. Ya no había rastros de mi desliz, pero algo más captó mi atención, un sonido, un leve crujido detrás de los arbustos. Me acerqué lentamente, la adrenalina bombeando a través de mis venas. Parte de mí quería correr, pero había otra parte que sentía que debía enfrentar ello. La curiosidad me impulsó. Alcancé a ver algo moverse, y de repente una sombra saltó hacia mí. Retrocedí, mi corazón palpitando como un tambor. Era un ciervo, pero no uno común. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban un terror profundo. Parecía decidido a huir, pero no se movía. Miré a su alrededor, preguntándome si había algo más en la oscuridad que lo había paralizado. El animal finalmente dio la vuelta y se adentró en el bosque, pero su comportamiento me preocupó. Descubrí que no estaba solo en mi inquietud. Otro campista apareció, su cara pálida. —¿Lo viste? —preguntó con voz temblorosa. —Siento que algo nos está siguiendo. Su mirada se movía nerviosamente por el bosque. Asentí, sintiendo cómo los cabellos de mi nuca se erizaban. La conversación fluyó entre la confusión y el miedo. Compartimos nuestras experiencias y los rumores que circulaban por el parque. Hablamos de desapariciones y susurros en la noche, de pasos que se escuchaban cuando nadie estaba ahí. La fuerza de nuestras historias nos unía, y la necesidad de encontrar respuestas se volvía más fuerte. Entonces, él se detuvo al mirar hacia el árbol que marcaba el límite del claro. —¿Te parece solo un árbol? Sus ojos estaban fijos en algo que no podía ver. Entonces, seguido por un impulso de pánico, sentí que debía irme. Pero algo me detuvo. Era entonces cuando vi algo en el tronco, algo que había estado allí todo el tiempo, oculto a plena vista. Ahí fue cuando lo vi. Una marca, pero esta no era como la que había notado antes. Era un círculo, con símbolos extraños esculpidos a su alrededor. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? Mi hermano podría haber estado aquí, y si era así, ¿qué le había pasado? El aire se volvió frío. Una voz en mi cabeza susurraba que debía irme, que esto era un mal lugar. Pero estaba atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo que pudiera encontrar. Capítulo 3. Marcas en la oscuridad. Sentí un escalofrío correr por mi espalda mientras contemplaba ese símbolo en el árbol. Aquel círculo y los extraños grabados parecían antiguos, cargados de un significado que no podía comprender. Era como si el mismo bosque tuviera secretos que se negaba a revelar. La curiosidad se mezclaba con el temor, y la voz en mi mente me advertía que era mejor alejarme. Pero no podía, no aún. —¿Qué es eso? —preguntó el campista, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz tembló mientras se acercaba, tratando de mirar a través de mi hombro. No sabía si quería compartir lo que había descubierto, pero su miedo era contagioso. —No lo sé —respondí finalmente, incapaz de apartar la vista. Estaba tan absorto en el símbolo que casi olvidé que no estaba solo. —Pero parece antiguo. —Mira, quizás deberíamos irnos —sugirió él, dando un paso atrás. Su expresión mostraba una mezcla de urgencia y angustia. No era el único que sentía la tensión creciente en el aire, y el instinto de huir se hacía más fuerte. Justo cuando estaba a punto de asentir, un sonido rompió el silencio, un susurro, suave pero claro, como una advertencia. Me volví hacia el bosque, intentando captar de dónde venía, pero solo vi sombras moviéndose entre los árboles, casi como si se burlaran de mí. —¿Lo escuchaste? —pregunté, mi voz apenas un susurro. El campista asentía, visiblemente asustado.
El crujido de las ramas bajo nuestros pies parecía más fuerte ahora, como si el bosque estuviese cobrando vida y reclamando su dominio. «Debemos irnos ya», dijo él, empezando a retroceder hacia el sendero. Mis instintos me decían que debía seguirlo, pero la marca en el árbol seguía insistiendo en que no podía ignorarla. «Un momento», dije, girándome rápidamente hacia los símbolos. «Si estos están aquí, tal vez expliquen algo sobre las desapariciones». Mi hermano. De repente, el deseo de entender lo que le había pasado se volvió una necesidad, casi una obsesión. La atmósfera cambió. No solo era la presión del aire, sino algo más oscuro que se arremolinaba entre los árboles. Cuando miré al campista, su mirada reflejaba la misma lucha que experimentaba. La necesidad de saber versus la urgencia de escapar. Él tomó un paso hacia atrás. «No vale la pena permanecer aquí más tiempo. Debemos buscar ayuda y salir del bosque». Esa idea resonó en mí, pero el impulso de desentrañar ese misterio era abrumador. Lo que había descubierto podría tener la clave para encontrar a mi hermano, o al menos para entender lo que estaba ocurriendo. Pero mientras luchaba internamente, una sombra emergió por el rabillo del ojo, lo suficiente para distraerme. «¿Viste eso?», dije, señalando rápidamente. No hubo respuesta. El campista se volvió y de repente dio un grito. «¡Mira!». Agaché la cabeza hacia el claro, donde la sombra se había desvanecido. Algo, o alguien, se movía entre las sombras, y no era un ciervo esta vez. Escuché un sonido, un roce profundo, como si se acercara. La tensión explotó en mi pecho. «¡Vamos!», grité, comenzando a correr hacia el sendero de regreso. La sensación de ser observado se intensificó, como si el bosque entero supiera que éramos presas perdidas en su red. El campista me siguió, pero al girar una esquina vi algo brillante en el suelo, un pequeño objeto, tal vez un amuleto. Me detuve un instante para recogerlo, pero el instante me costó caro. Un rugido resonó desde lo profundo del bosque, un sonido que nunca había escuchado antes. Algo enorme estaba allí y el horror me atravesó. Era real, mucho más real de lo que podía haber imaginado. «¡Corramos!», grité, sintiendo que el peligro estaba a pasos de distancia, y así, en medio del caos del bosque y del eco de mis propios latidos, comenzamos a correr. Pero la sensación de que algo nos perseguía nunca se desvaneció. La cacería había comenzado. Capítulo 4. El eco de la caza. Corrimos a través del bosque. Nuestras respiraciones entrecortadas llenaban el aire tenso. Cada crujido de las ramas parecía amplificarse, como si el bosque mismo estuviera disfrutando del caos. No sabía cuánto tiempo habíamos corrido, pero la distancia no parecía hacer que el miedo se desvaneciera. Al contrario, crecía con cada paso que dábamos. «¿Por qué seguimos aquí?», gritó el campista, y en su voz había un tono de desesperación. La pregunta resonó en mí. Aún no había logrado entender si nos perseguía algo, si eran susurros, o si simplemente era nuestra propia psicología tomando el control. «Solo hay que llegar al sendero», respondí, luchando por no dejar que el pánico me paralizara. Pero cada rayo de luz que se filtraba entre las hojas parecía burlarse de nosotros, manteniéndonos atrapados en la oscuridad. De repente nos encontramos frente a un claro. La luz del sol nos cegó momentáneamente, y por un instante pensé que estábamos a salvo. Pero ese pensamiento se evaporó cuando un sonido profundo y aterrador resonó de nuevo, más cerca esta vez. La sombra había regresado. «¡No te detengas!», grité, y nos movimos de nuevo, esta vez con más fuerza, como si un instinto ancestral nos guiara. Pero antes de que pudiéramos salir del claro, un árbol caído bloqueó nuestro camino. Me detuve y di un vistazo atrás. La silueta oscura apenas se delineaba entre los árboles. «No podemos seguir así», jadeó el campista. «Lo que sea que nos acecha es más rápido.
Necesitamos un plan. Su miedo se contagiaba, y sentí cómo mi corazón latía con fuerza al considerar la posibilidad de ser atrapados. De pronto, recordé el pequeño objeto que había recogido antes de que el rugido sonara. El amuleto. Quizás pueda ayudarnos, dije, sintiendo una mezcla de duda y esperanza. Mientras buscaba el amuleto en mi bolsillo, un rayo de luz iluminó su superficie metálica. Era una pequeña joya, con símbolos grabados similares a los del árbol. «Mira esto», le mostré al campista, que se inclinó un poco más cerca, aún temeroso. «Parece un símbolo de protección». «¿De protección? ¿Estás seguro?» «Puede que sea al contrario». Su voz temblaba mientras miraba hacia el bosque, esperando que algo emergiera de la penumbra. «Lo que sea que esté ahí, necesita saber que no somos una amenaza», dije, aunque sabía que mi declaración podía ser un error. Pero en ese momento no tenía más opciones. Miré a mi alrededor, asimilando todo lo que había aprendido, mientras el miedo se apoderaba de mí. «¡Déjame verlo!», exigió el campista extendiendo su mano. Lo tomé con un temblor nervioso y se lo pasé. Mientras lo hacía, un retumbar resonante sacudió el suelo, como si el propio bosque estuviera respondiendo a la presencia del amuleto. Él lo sostenía con ambas manos, como si fuera un tesoro. Pero nuestro alivio fue breve. Del bosque emergió una figura distorsionada, una sombra que se movía con una agilidad que no correspondía a nada que viera en la vida real. Mi corazón se detuvo al reconocer que aquello no era un venado ni un oso. «¡Corre!», grité nuevamente, y comenzaron los latidos de una nueva huida, esta vez más desesperados, cada uno luchando por no ser el siguiente en caer. En el fondo de mi mente, una pregunta empezaba a formarse. ¿Era el amuleto nuestro salvador o nuestra perdición? A cada paso, la sombra pareció acercarse más, y la necesidad de respuestas se transformó nuevamente en miedo. La cacería no solo había comenzado, se había intensificado. Capítulo 5. La trampa. Corríamos, cada paso resonando como un eco de nuestra desesperación. La sombra detrás de nosotros se acercaba con una velocidad inhumana, como si el aire mismo la impulsara. Mis pensamientos se enredaban mientras intentaba encontrar un refugio, algún lugar donde pudiéramos detenernos y pensar. Pero lo único que podía sentir era el frío sudor en mi frente y el nudo oscuro de terror en mi estómago. «¡Mirá!», gritó el campista apuntando hacia un roble enorme a nuestra derecha. Era un árbol viejo, cuyos brazos se extendían como si se ofreciera a abrazarnos. La corteza estaba llena de agujeros, como si alguien hubiera hecho un mal intento de esculpirlo. «Podemos escondernos ahí». Sin pensarlo demasiado, me dirigí hacia el árbol. Entramos en una de las cavidades, agachándonos mientras la sombra pasaba a nuestro lado. No podía ver nada, pero el susurro del viento mezclado con el sonido de la respiración entrecortada del campista me decía que estábamos seguros, al menos por ahora. Debatiéndome entre la calma momentánea y la creciente urgencia, miré el amuleto que ahora sostenía el campista. «¿Crees que esto...?» La pregunta se quedó en el aire, pero sus ojos reflejaban la misma confusión que sentía. «No lo sé», respondió, casi en un murmullo, «pero no creo que debamos acercarnos a eso otra vez». Afuera escuchamos un crujido. Coincidió con el momento y la sombra comenzó a explorar el área. Parecía estar usando algo más que instintos, casi como si tuviera conciencia de su entorno. «¿Qué es eso?», murmuré. «Debe ser algo. Tal vez un protector de la naturaleza». «No debería estar aquí», dijo con la voz temblorosa. Eso solo aumentó mi inquietud. «Cálmate. Necesitamos un plan», dije tratando de mantener mi voz firme. Algo resonaba en mí al hablar de un plan. Un plan. Mientras pensaba, recordé la leyenda que me habían contado sobre este lugar. Había historias,
susurros de algo antiguo que acechaba en estos bosques, algo que protegía su hogar de intrusos. La idea me hizo girar la cabeza hacia el amuleto. Es un símbolo. Tal vez esté vinculado a la historia del lugar, observé, sintiendo que el sudor frío se transformaba en una idea más sólida. ¿Crees que si lo activamos, tal vez pueda...? La duda en su voz era palpable. No tengo idea de cómo hacerlo, pero no hay nada que perder. Estamos en peligro, le respondí, y un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en ese horror acechante. Y si resulta ser peligroso también... Dependerá de cómo manejemos esto. Solo intenta canalizar algo de energía hacia él. Mientras hablaba, la sombra parecía frustrarse, dando vueltas cada vez más cerca. Sin querer, supe que el tiempo se estaba acabando. «Hazlo ya», le urgí mientras colocaba mis manos sobre su hombro. Las palpitaciones del miedo atravesaban la humedad de nuestra protección. Cerró los ojos y concentró su energía en el amuleto. Un murmullo comenzó a emanar del objeto. Gradualmente, los símbolos en su superficie comenzaron a brillar tenuemente. En ese instante, la sombra se detuvo. La quietud de la cacería se rompió. «¿Qué está pasando?», preguntó el campista. Su voz temblorosa ahora era más curiosa que asustada. «Algo está ocurriendo». Pero antes de que pudiera procesar, todo se oscureció. La sombra se deslizó hacia nosotros, y yo sabía que era un momento decisivo. Habíamos desatado algo en lugar de protegernos. Habíamos caído en una trampa. Un deslumbrante destello iluminó la cavidad, y justo en ese instante la sombra lanzó un grito que resonó en todo el bosque. La cueva tembló a nuestro alrededor. Sin darme tiempo para dudar, supe que teníamos que salir y enfrentar nuestra elección. «¡Sal!», grité, preparándome para lo que estaba por venir. Si esto iba a ser el final, que al menos fuera en la lucha. Capítulo 6. El eco del bosque. La salida del árbol se sentía como un portal hacia lo desconocido. Las sombras se retorcían a nuestro alrededor, y el grito de la sombra parecía resonar en las profundidades de mi mente. Salimos de la cavidad y caímos de rodillas sobre la hojarasca, respirando con dificultad. «¿A dónde vamos?», preguntó el campista, su voz llena de ansiedad. Los ojos se le desbordaban de miedo. «No lo sé», respondí, recobrando el aliento mientras miraba hacia el bosque oscuro. «Pero tenemos que mantenernos en movimiento». Me levanté y señalé un sendero que se abría entre los árboles en dirección contraria al grito. No podíamos quedarnos ahí. La sombra podría regresar en cualquier momento. Corrí hacia el sendero, arrastrando al campista conmigo, y mientras lo hacía, sentí que en mi interior había una chispa de determinación. Los sonidos del bosque comenzaron a apagarse. Los ruidos de la noche se extinguían, como si todo estuviera reteniendo el aliento. Cada paso que dábamos, los crujidos de las ramas se volvían más lejanos, más temerosos. «Esto no está bien», susurró el campista, siempre a unos pasos detrás de mí. «¿Por qué siento que estamos siendo observados?» «Porque probablemente lo estamos», respondí, sintiéndome más inquieto de lo que había estado antes. El amuleto brillaba débilmente en el interior de mi mochila, como si también intuyera el peligro inminente. Mientras avanzábamos, tropecé con una raíz expuesta que me hizo caer al suelo. El campista me alcanzó y me ayudó a levantarme, pero no sin que una sensación aterradora me recorriera la espalda. Algo se movía en la oscuridad. Volteé y vi una sombra danzando entre los árboles, desdibujándose como un miraje. «¡Corre!», grité. Nos lanzamos hacia adelante con el corazón en la garganta. La sombra parecía seguirnos, jugando a la misma caza que habíamos experimentado antes. Pero esta vez tenía algo más, una intención más oscura. «¡Mira!». El campista apuntó a algo en el suelo, un círculo marcado en la tierra con símbolos similares al amuleto. «¿Qué es eso?». La imagen me golpeó con fuerza. «Es el mismo símbolo. Debe ser un lugar importante».
Antes de que pudiera procesar ese pensamiento, oír un susurro apenas audible, como una voz lejana flotando entre los árboles. «Vengan a mí». Era un llamado. ¿Una trampa? «Debemos seguir», dije, sintiendo que la decisión ya estaba tomada. Caminamos hacia el círculo, buscando respuestas, sabiendo que el tiempo se nos escapaba. Al llegar al centro, el amuleto comenzó a brillar intensamente, pero con ese brillo, la sombra se hizo más real, como si se alimentara de nuestra curiosidad y miedo. La voz se intensificó. «Está bien, que se acerquen». El aire se volvió denso y pesado, como si la misma esencia del bosque intentara meternos en un abrazo mortal. El campista temblaba a mi lado, pero yo sabía que teníamos que actuar. Había una conexión entre nosotros y este lugar, algo que no podía ignorar. «Canaliza el poder del amuleto», grité, intentando que la voz temblorosa del campista encontrara fuerza. Pero antes de que pudiera hacer algo, el cielo se oscureció aún más, y un rayo de energía dejó caer su luz sobre el círculo. Fue entonces cuando ocurrió. La sombra se acercó, lista para devorarnos. La conexión se intensificó, y un eco resonó por todo el bosque. «¡Hazlo ahora!», grité, sabiendo que teníamos una oportunidad. Pero en el fondo de mi mente sabía que lo que nos esperaba allí podría cambiar todo. La elección estaba hecha. Lo que ocurriera a continuación podría ser nuestra liberación o nuestra condena. Capítulo 7. La llama del amuleto. El haz de luz que cayó sobre el círculo iluminó cada rincón del bosque. Era como un faro en la oscuridad, pero no sin sus consecuencias. La sombra parecía encogerse, momentáneamente desorientada por el destello. Sentí que el amuleto vibraba con fuerza en mi mochila, como si supiera que iba a desatarse algo poderoso. «¡Ahora!», volví a gritar, pero las palabras apenas salieron de mi boca. La sombra que había retrocedido comenzó a reconfigurarse, volviendo a tomar forma, esta vez más amplia y amenazadora, como un monstruo que emerge de las profundidades de un cuento de terror. El campista se agachó, buscando desesperadamente la fuente del poder del amuleto. Sus manos temblorosas encontraron un resquicio en la tierra donde el círculo dejaba escapar una tenue luz dorada. «Esto es», comenzó a decir, pero no terminó la frase. La sombra se abalanzó y un escalofrío recorrió mi columna. «¡No te detengas!», grité. Sin pensarlo, aceleré hacia el campista, pero el eco de aquella voz atronadora se volvió casi ensordecedor. «¿Por qué están aquí?», retumbó la sombra, su tono lleno de una mezcla de rabia y anhelo. «Han venido a perturbar el descanso de los perdidos». Sentí que mi pulso latía más rápido. Las palabras eran un reproche, una advertencia, pero también había un matiz de tristeza en la voz, como si hablara de almas atrapadas. «No estamos aquí para perturbar nada», respondí, intentando mantenerme firme. «Buscamos respuestas. Necesitamos entender». El campista parecía más decidido ahora. «¡El amuleto! ¡Utilízalo!», gritó con los ojos brillando con la luz del círculo. «Debemos invocar su poder». Me aferro a la idea mientras mi mente corría en círculos. ¿Qué respuesta podía dar? Pero no tenía elección. Con un movimiento rápido, saqué el amuleto y lo levanté, su luz llenando el aire a nuestro alrededor. La sombra, al verse amenazada de nuevo, se estremeció, como un animal herido. «¡Ven a nosotros, espíritu del bosque!», grité. «Mostramos respeto, queremos ayudar». El círculo comenzó a brillar con más intensidad, y un viento fuerte sopló a nuestro alrededor, como si el mismo bosque respondiera a nuestra súplica. Las sombras giraban exhaustivamente, mezclándose, mientras la voz resonante se tornaba más aguda. «¿Ayudar? ¿Ayudar? ¿Acaso no son solo intrusos? ¿Los han perdido también?» «¡No!», exclamé desesperado. «No somos como ellos.
Hemos venido buscando la verdad. Tú conoces lo que ha pasado aquí. En ese instante, la sombra se detuvo. Su forma se definió. Una figura desgastada por el tiempo, casi humanoide, emergía de la penumbra. El rostro no era visible, pero sentí su presencia justo al borde de mi conciencia. La figura parecía sopesar nuestras intenciones, un eco de tantos sentimientos perdidos. Entonces, murmuró, deben traer la luz para enfrentar las sombras profundas. Solo así el ciclo podrá romperse. Me quedé helado. La conexión que habíamos buscado parecía al alcance, pero sabía que cualquier movimiento en falso podía llevar a nuestra perdición. ¿Qué era la luz que mencionaba? ¿Cómo rompemos el ciclo?, pregunté, intentando mantener la calma. La sombra dio un paso hacia nosotros y la atmósfera palpitó con expectación. La traición del bosque, la llaman los que han tomado hogar. Encuentra la fuente de corrupción en su interior y el camino será tuyo. Fue entonces cuando noté el cambio en el ambiente. El aire se tornó repentinamente helado y la oscuridad a nuestro alrededor empezó a girar de nuevo, como un torbellino de sombras. Un grito resonó en mis oídos, esta vez pulsante, lleno de angustia. ¡Corre!, grité al campista. ¡Tenemos que salir de aquí! La figura comenzó a desvanecerse, pero su advertencia resonaba en mi cabeza. Había un enemigo en el bosque, y nosotros habíamos sido arrastrados a su juego mortal. Con el amuleto brillando aún intensamente en mi mano, nos lanzamos a través de las sombras. Teníamos que encontrar respuestas y enfrentarnos a lo desconocido, antes de que el bosque reclamara nuestras almas también. Un nuevo terror acechaba, y sentí que el eco del bosque nos seguía. Pero, aún en la desesperación, una chispa de esperanza brillaba. Tal vez aún había tiempo para cambiar nuestro destino. Capítulo 8. El eco de la corrupción. Corrimos entre los árboles, la luz del amuleto iluminando nuestro camino. La oscuridad giraba a nuestro alrededor, azotando como un viento frío y amenazador. A cada paso, la presión en mi pecho aumentaba, como si el bosque mismo intentara detenernos. «¿Qué hacemos ahora?», gritó el campista con la voz entrecortada. Estaba pálido, los ojos llenos de terror. «Debemos encontrar esa corrupción», le respondí, intentando sonar más firme de lo que me sentía. La sombra nos dio una pista. Hacia adentro, donde nadie se atreve a ir. Las sombras parecían alargarse y danzar a nuestro alrededor, como si dieran vida a nuestros miedos más profundos. «¿Por qué no se detiene?», murmuró el campista, mirándonos cada vez más nervioso. «Porque nos han detectado», respondí, sintiendo cómo el miedo comenzaba a desgastarme. Unas ramas crujieron a lo lejos, seguidas de un susurro apenas audible. La sombra había despertado otros males. La distancia del círculo de luz se achicó, y el camino se volvió más oscuro. Avancé rápido, guiado por una fuerza extraña que parecía empujarme hacia adelante. A medida que adentrándonos, la atmósfera se tornó más pesada, y un escalofrío me recorrió como una serpiente. «Ahí», dijo el campista señalando hacia un claro. «¿Ves eso?». Un brillo lejano se vislumbraba entre los árboles, como si una conexión estuviera allí, esperándonos. Nos acercamos, y a medida que progresábamos, la luz se convirtió en un resplandor cálido. Pero a medida que nos acercábamos, también lo hacía un nuevo horror. El viento trajo consigo un murmullo, un eco de lamentos perdidos. «Creo que estamos en el lugar correcto», dije, pero los temores volvían a infiltrarse. ¿Y si no era luz lo que encontrábamos, sino más sombras? «¿Qué vamos a hacer si encontramos lo que buscamos?», preguntó el campista. Su voz temblaba. «No lo sé», admití, franqueando la verdad. «No podemos volver sin haberlo intentado». Al llegar al claro, el resplandor se intensificó. Me asomé con cautela, mi corazón martilleando en mis oídos. Lo que vi casi me dejó sin aliento. En medio del claro había un altar antiguo, cubierto de enredaderas. En él,
un objeto resplandecía. Piedras brillantes eran el corazón del altar, pulsatando como un latido, y unas runas misteriosas estaban grabadas. «¿Es eso?», el campista murmuró, incapaz de terminar la frase. A medida que nos acercábamos, la energía del lugar se intensificó. El amuleto en mi mano comenzó a vibrar de nuevo, como si respondiera al poder del altar. Entonces un grito desgarrador resonó a nuestro alrededor. «No estamos solos», grité mientras giraba rápidamente, el terror arrasando mi razón. Desde las sombras, figuras comenzaron a emerger, seres espectrales con ojos vacíos, encadenados a su dolor. «No nos dejes», uno de ellos siseó, su voz un eco de sufrimiento. Me helé. Podían ser las almas perdidas que mencionó la sombra. Eran prisioneros del bosque. «Esto no puede estar sucediendo», exclamó el campista, retrocediendo. Sentí que el mismo aire se tornó más pesado. El altar brillaba intensamente, pero ahora parecía un imán de todo el horror que habíamos despertado. «¡Debemos actuar!», grité intentando mantener la calma. Saqué el amuleto y su luz comenzó a danzarse con la del altar, creando un espectáculo brillante entre la oscuridad. «¿Qué hacer? Dime qué hacer». La respuesta se quedó atrapada en mi garganta. El eco de aquellos lamentos me envolvió. Sabía que cada segundo contaba. El ciclo de sombras esperaba ser roto, pero ¿podríamos encontrar la luz en este oscuro abismo? La batalla por nuestras almas comenzaba y el tiempo se desvanecía. La realidad se torcía y las sombras se abalanzaban sobre nosotros. Tenía que hacer algo antes de que el bosque decidiera tragarnos. Capítulo 9. El último susurro de las sombras. Las figuras espectrales se acercaban como corrientes de humo buscando atraparnos. Una oleada gélida me recorrió la espalda. «No podemos dejar que nos atrapen», grité, intentando mantener la fe en mis propias palabras. El campista a mi lado, temblando, se aferró a mi brazo. «¿Qué hacemos? Esta cosa, este lugar, no tiene sentido». Su voz era un susurro quebrado, y podía sentir su miedo apoderarse de él. «Debemos detenerlo», respondí, aunque en el fondo sabía que no tenía claro cómo hacerlo. Las runas en el altar brillaban con más fuerza, casi como si estuvieran pidiendo ser tocadas, pero antes de que pudiera pensar en nada más, una sombra se lanzó hacia nosotros. «¡Atrás!», grité, levantando el amuleto como si pudiera usarlo como un escudo. La luz del amuleto estalló en un destello, y la sombra se detuvo en seco, temiendo el resplandor. Los espectros se quedaron en pausa, sus ojos vacíos, reflejando una mezcla de angustia y esperanza. Ese instante de pausa me dio una idea. «El amuleto tal vez es la clave», murmuré. «¿Podría haber alguna forma de liberarlos?». La posibilidad me dio un atisbo de determinación. «¿Y si fallamos?», replicó el campista, sus ojos mostrando una creciente desesperación. «No tenemos otra opción», le dije, haciendo un esfuerzo por sonar convencido. «Podemos intentar usar la luz del amuleto para unirnos a la energía del altar. Quizás así podamos romper el ciclo». Desesperados, nos acercamos al altar. Las sombras empezaban a moverse de nuevo. «¡Ahora!», grité. Colocamos nuestras manos sobre el altar, alineando el amuleto con las piedras brillantes. La energía fue instantánea. Una corriente eléctrica recorrió mis venas. Las runas comenzaron a resplandecer en un patrón diferente, como si respondieran a nuestra voluntad. El aire se tornó espeso y cargado. Los espíritus a nuestro alrededor comenzaron a moverse. Sus lamentos cambiaron casi en un grito de esperanza. «Libéranos», suplicó uno, tomando una forma casi tangible. «Ayúdanos». Las sombras arremetieron, ahora llenas de rabia. Gritos distorsionados llenaron el aire, mezclándose con la energía del altar. «Concentra tu mente, presiona más fuerte». El campista me instó, luchando contra el abrumador miedo que trataba de apresarlo. Mi aliento se volvió irregular.
La luz del amuleto creció, pulsando al compás del resplandor del altar. Sentí que un vínculo se formaba entre nosotros y los espíritus. Tienen que creer. Su liberación depende de ustedes. Grité. Los murmullos de los espectros se unieron, resonando en un coro casi armónico. A medida que la energía alcanzaba un clímax vibrante, las sombras fueron empujadas hacia atrás, sus formas distorsionándose en un cóctel de desesperación y liberación. ¡Eso es! ¡Sigue!, exclamó el campista, sus ojos iluminados de nuevo por la esperanza. Pero algo en la atmósfera cambió. Un poder oscuro, más fuerte que nunca, emergió del bosque. Una sombra titánica se alzó ante nosotros, asfixiante, gritando con miles de voces. «¡No permitiré que se vayan!», resonó su acoso siniestro. Sentí que la luz flaqueaba y la sombra monstruos se abalanzó en un movimiento violento. «¡Agárrate!», le grité al campista, sintiendo que el mundo giraba y caía alrededor de nosotros. El altar tembló bajo nuestra mano, y su poder crepitaba con furia. ¿Tendríamos el valor suficiente para enfrentar la oscuridad? No podía fallar. El destino de muchas almas estaba en juego. Esto no ha terminado, pensé mientras una corriente de energía nos arrastraba. Colapsar podría significar la pérdida irremediable de todo lo que habíamos intentado salvar. Pero el tiempo se agotaba, y las sombras estaban más cerca que nunca. Que aunque sea una chispa, seremos luz. El altar vibraba con fuerza, y en medio de la oscuridad que nos rodeaba, dejamos escapar un grito desgarrador que se unía a los lamentos de los espíritus. El poder del amuleto y el altar se entrelazaba con nuestra desesperación. La sombra titánica se abalanzó hacia nosotros con una ira desbordante, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. «¡Energía! ¡Ahora!», grité, sintiendo como el vínculo entre nosotros y los espectros comenzaba a estrecharse. El amuleto brillaba intensamente, iluminando la oscuridad, y sintiendo esa chispa de luz, las figuras espectrales también comenzaron a resonar, como si respondieran a nuestra llamada. «¡Créense! ¡Libérense!». Una oleada de energía cruzó de una forma casi mística, una amalgama de fuerza que se proyectaba hacia la sombra monstruosa. Podía sentir su angustia, su odio, pero también una profunda nostalgia. Era como si buscara algo que había perdido hace mucho. La sombra titánica rugía furiosa ante la resistencia que le planteábamos. «¡Continúa, no pares!», me instó el campista, su voz resonando en mi mente como un tambor constante. El altar empezó a vibrar, resonando en perfecta armonía con nuestro esfuerzo. 2021, resonó la voz de una de las sombras, triste y quebrada. El ciclo, el sacrificio. El entendimiento hizo eco en mi entendimiento. Podía colaborar, podía ayudar a liberarlos, pero tal vez al hacerlo, estaba arriesgando también nuestras almas. Sin embargo, no había tiempo para pensar en ello. El altar brilló con un fulgor dorado mientras la oscuridad frágil empezó a fragmentarse. Las sombras retumbaban como una tormenta, pero comenzaban a disolverse cada vez más, como niebla que se desvanece al amanecer. «¡Sigue!», volví a gritar. Las voces de las almas perdidas impulsaban una nueva energía. «¡Estamos contigo!», resonaron, llenándome de calidez, rebosando determinación. Me sentí liberado y atrapado al mismo tiempo. La conexión era palpable, un hilo invisible que unía nuestros destinos. La sombra titánica avanzó, dispuesta a aplastarnos. Sentía cómo mi ser temblaba ante el terror latente. «¡Usa la luz! ¡El amuleto!», exclamé, sintiendo que la dirección se perdía entre la confusión y el caos. No podía fallar en este intento. El campista se puso a mi lado, levantando el amuleto hacia la sombra. «Nosotros somos luz», proclamé, mientras sentía como si toda la desesperación acumulada a lo largo de esta experiencia se concentraba en el resplandor que emanaba del amuleto. Fue entonces cuando el destello alcanzó su apogeo.
envolviendo todo a nuestro alrededor. Con un último grito, una onda de luz bañó ese espacio convulso, y el eco de miles de almas resonó en conjunto una súplica de redención. La sombra emitió un grito ensordecedor al ser engullida por la luz, desintegrándose en un torrente de oscuros fragmentos que se desvanecieron casi al instante. El eco ahogado de sus voces se hizo eco, fusionándose con el murmullo del bosque. Sentí que la presión se disipaba de manera instantánea. Un soplo de aire fresco envolvió al campista y a mí, mientras los espectros comenzaron a dispersarse en un resplandor cósmico. En ese momento, la luz del amuleto se desvaneció, dejando en su lugar una tranquila calma. Las sombras ahora eran solo ecos lejanos, susurros que se desvanecían en la brisa del bosque. Miramos alrededor, aturdidos y sin aliento. Ya no había rastro de la pesadilla que había acechado este lugar. «¡Lo logramos!», susurró el campista, visiblemente aliviado, pero yo no pude dejar de pensar en lo que habíamos desatado. Sabíamos que la batalla era solo una parte de algo más grande. En el fondo, el bosque seguía siendo un misterio, y aunque habíamos liberado las almas atrapadas, la pregunta de por qué estaban ahí seguía sin respuesta. Me levanté lentamente, sintiendo una conexión más profunda con el bosque que nunca antes había sentido. Tal vez el ciclo se había roto en una dirección, pero ¿y el resto de sus secretos? ¿Cuántas verdades se habían mantenido ocultas en los susurros de la naturaleza? Mientras comenzábamos a caminar de regreso, el campista comentó: «¿Crees que volveremos a oír los ecos de esas voces?» «¿Quién sabe?», respondí, reflexionando sobre lo que habíamos vivido. «Quizás algunas preguntas nunca tengan respuesta». Y así, mientras nos alejábamos del claro, el bosque parecía respirar de nuevo. Nunca volví a adentrarme por esos senderos solitarios, y aunque había tenido la suerte de escapar, algo en mi interior nunca volvió a ser igual. ¿Era la fuerza de las sombras derrotadas, o el eco de aquellas almas en pena, recordándome que, a veces, los misterios nunca se resuelven?